Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y entusiasmo. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en un tema que a muchos nos toca de cerca, que nos genera preguntas y que sinceramente puede ser un poco incómodo pero tremendamente revelador. Porque vamos a hablar de algo que ha salido a la luz recientemente, algo que involucra a una figura pública muy conocida, y que nos da pie a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y sobre cómo funcionan las cosas en el mundo del espectáculo y más allá. Sí, como habrán leído en el título, o tal vez ya lo intuyen por la expectación que genera, vamos a abordar las sorprendentes declaraciones de Can Yaman. Él ha revelado, nada más y nada menos, que planean su fracaso. Suena fuerte, ¿verdad? Planean mi fracaso. Estas palabras dichas por alguien que parece tenerlo todo, fama, fortuna, un ejército de seguidores, bueno, nos hacen parar la oreja. ¿Quién planea el fracaso de alguien? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿cómo puede una persona enfrentarse a algo así? Este vídeo no es solo sobre Can Yaman, aunque él sea el detonante de nuestra conversación. Es en realidad una invitación a mirar más allá de la superficie, a entender las dinámicas que a veces operan en las sombras y a cómo podemos protegernos y salir fortalecidos de situaciones similares, ya sea en nuestra vida profesional o personal. Así que si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras interesantes conversaciones. Ahora, vayamos al meollo del asunto. Can Yaman, este actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, ha hecho unas declaraciones que han dejado a muchos boquiabiertos. No se trata de una queja superficial, ni de un simple desahogo. Él habla de una estrategia, de un plan orquestado para socavar su carrera, para detener su ascenso imparable. Y lo más intrigante es la forma en que lo expone. No es una víctima que se lamenta, sino alguien que ha descubierto las cartas del juego y está decidido a jugarlas a su favor. La noticia de que una figura de la talla de Can Yaman, alguien que ha logrado un impacto global con su carisma y talento actoral, exponga públicamente que existe una conspiración en su contra, es, sin duda, impactante. Sus palabras no son las de alguien que se rinde ante la adversidad, sino las de alguien que, tras un análisis profundo, ha llegado a la conclusión de que su camino está siendo deliberadamente obstaculizado. Esto nos lleva a preguntarnos sobre la naturaleza de esa planificación, y quiénes podrían ser los actores detrás de ella. Pero ¿quién estaría detrás de algo así? Las motivaciones pueden ser muchas y muy variadas. En el mundo del entretenimiento, la competencia es feroz. El éxito de uno puede ser percibido como la amenaza para otro. Podrían ser rivales directos, o quizás personas que se benefician de mantener un cierto status quo y ven en el ascenso meteórico de alguien como Yaman, una disrupción a sus intereses. Piensen en la industria de la moda, del cine, de la música. Siempre hay quienes prosperan cuando las cosas siguen un curso predecible, y aquellos que traen aire fresco, nuevas ideas, o simplemente una energía arrolladora, pueden ser vistos como un peligro para esos sistemas establecidos. Es un juego de poder, de influencia y a veces de pura envidia. La industria del espectáculo, por su propia naturaleza, es un ecosistema complejo donde las ambiciones a menudo chocan y donde el éxito de uno puede ser interpretado como la pérdida de otro. Las trayectorias meteóricas como la de Yaman, que ha pasado de ser un actor prometedor a un ícono internacional en un tiempo relativamente corto, pueden generar tanto admiración como recelo. Los intereses establecidos, los que han construido sus imperios sobre cimientos sólidos y predecibles, pueden ver en una figura que altera ese equilibrio una amenaza directa a su hegemonía. Esto no se limita a la rivalidad entre colegas, sino que puede extenderse a productores, agentes, e incluso a estructuras corporativas que tienen mucho que perder si sus inversiones o sus modelos de negocio se ven alterados por un nuevo talento emergente que exige sus propias condiciones o que atrae la atención de maneras inesperadas. Yaman ha hablado de cómo se orquestan estas campañas. No se trata de un rumor esporádico, sino de una estructura. Posiblemente hablamos de desinformación, de rumores malintencionados que se siembran estratégicamente, de notas de prensa que buscan ensombrecer su imagen, o incluso de intentos de sabotaje en sus proyectos. Imaginen la presión que debe sentir una persona cuando percibe que, en lugar de ser evaluado por su talento y trabajo, está siendo objeto de un ataque deliberado. Es como si, sin importar lo bien que juegues, siempre hubiera alguien moviendo las piezas en tu contra. Esta orquestación
N de la que habla Yaman sugiere un nivel de planificación y coordinación que va más allá de la simple crítica o competencia. Hablamos de la siembra intencionada de información negativa, de la manipulación de la percepción pública a través de la difusión de rumores diseñados para dañar su reputación, o incluso de la creación de obstáculos logísticos o contractuales que dificulten el desarrollo de sus proyectos profesionales. La idea de que exista una maquinaria diseñada para planear el fracaso de un artista es escalofriante y, lamentablemente, no del todo ajena a las realidades de ciertas industrias. Podríamos estar hablando de la filtración selectiva de información privada, de la exageración de errores menores, o de la promoción activa de narrativas que lo pintan de forma desfavorable. Todo ello orquestado para minar la confianza del público y de los profesionales de la industria en su talento y fiabilidad. Lo que me parece especialmente fascinante es la resiliencia que Yaman parece mostrar ante estas adversidades. Él no se detiene, no se esconde. Al contrario, parece que estas revelaciones lo han empoderado aún más. Es como si al conocer al enemigo o al ver las artimañas, se hubiera vuelto más fuerte, más decidido a demostrar que su talento y su dedicación son inquebrantables. En lugar de sucumbir al miedo o a la desesperación, él ha optado por la transparencia y la confrontación. Y esto, mis amigos, es una lección valiosísima. La reacción de Yaman ante esta situación es precisamente lo que eleva este tema de una simple noticia de celebridades a una profunda lección de vida. Su decisión de hacer públicas estas afirmaciones, en lugar de enfrentarlas en privado, demuestra una valentía admirable. No se presenta como una víctima indefensa, sino como un estratega informado, alguien que ha decidido enfrentar la situación con determinación y claridad. Esta actitud es crucial porque desarma el poder que la secretividad y la desinformación tienen sobre la reputación de una persona. Al sacar a la luz estas artimañas, Yaman no solo se defiende a sí mismo, sino que también expone las tácticas poco éticas que pueden estar operando en su contra, invitando así a la reflexión sobre la integridad en las industrias creativas. Piensen en cuántas veces nosotros, en nuestras propias vidas, hemos sentido que las cosas no salen como queremos, no por falta de esfuerzo, sino porque parece que hay obstáculos invisibles. Tal vez en el trabajo, cuando un proyecto que creímos que iría bien, de repente se complica por razones inexplicables. O en nuestras relaciones personales, cuando notamos que hay personas que parecen reaccionar de forma desproporcionada ante nuestros logros, o que buscan sembrar discordia. Estas situaciones, aunque a menor escala que las de una figura pública, comparten un hilo conductor, la sensación de que hay fuerzas externas que intentan minar nuestro progreso. Aquí es donde el discurso de Yaman se vuelve universalmente relevante. Todos hemos experimentado momentos en los que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, los resultados no son los esperados, y la explicación más lógica parece ser algo más allá de nuestro control. Las fuerzas externas a las que nos referimos pueden manifestarse de innumerables formas, desde la envidia y la competencia desleal en el entorno laboral, hasta la resistencia al cambio o al éxito de otros en círculos sociales. La clave está en aprender a identificar estas dinámicas, a no caer en la autocrítica excesiva cuando la causa del obstáculo reside fuera de nuestro ámbito de influencia. La declaración de Yaman nos anima a considerar la posibilidad de que existan planes deliberados en nuestra contra, y a reaccionar con estrategia en lugar de desesperación. La clave, como Yaman parece estar demostrando, reside en no dejarse paralizar por estas circunstancias. El primer paso, y el más difícil, es reconocer que algo así puede estar ocurriendo. A menudo tendemos a autoinculparnos, a pensar que somos nosotros los que estamos fallando, cuando la realidad puede ser mucho más compleja. Una vez que identificamos la posibilidad de un plan en nuestra contra, el siguiente paso es no dejarnos consumir por la negatividad. El rencor, la venganza, son caminos que solo nos desgastan. En cambio, Yaman parece apostar por la fortaleza interior, por seguir adelante con su trabajo, con su pasión, y dejar que los hechos hablen por sí solos. Este enfoque de seguir adelante y dejar que los hechos hablen es un pilar fundamental para superar cualquier tipo de adversidad, especialmente aquellas que son orquestadas. La energía que se gasta en el resentimiento o en el deseo de venganza es energía que se resta del potencial para crear, para innovar y para demostrar el verdadero valor. Yaman, al enfocarse en su carrera y en su arte, está utilizando su trabajo como su principal arma de defensa. Esta estrategia no solo es psicológicamente más sana, sino que también es más efectiva a largo plazo, ya que se basa en la demostración de talento y dedicación, cualidades que eventualmente terminan por imponerse. Y aquí es donde entra la importancia de la comunidad y del apoyo.
Yaman tiene millones de seguidores que lo apoyan incondicionalmente. Esa red de afecto y admiración es un escudo poderoso contra cualquier intento de desprestigio. Cuando uno se siente apoyado, cuando sabe que hay personas que creen en uno, la fuerza para superar las adversidades se multiplica. Por eso, para todos nosotros, es fundamental cultivar nuestras redes de apoyo, tanto en el ámbito personal como profesional. Amigos, familiares, colegas de confianza, son ese pilar que nos sostiene cuando las aguas se ponen turbias. El papel de la comunidad de seguidores de Yaman es un aspecto crucial en su resiliencia. Las redes sociales, a menudo criticadas por la propagación de negatividad, también pueden ser un canal poderoso para la construcción de comunidades de apoyo. El cariño y la lealtad de sus fans no solo le brindan una validación externa a su trabajo, sino que también funcionan como un contrapeso a las voces que intentan desacreditarlo. Esta conexión con su audiencia es un recordatorio de que el éxito no es solo el reconocimiento de la industria, sino también el afecto y la admiración de aquellos a quienes su arte ha llegado. Para nosotros, esto subraya la importancia de rodearnos de personas que nos inspiren y nos apoyen, y de ser a su vez ese apoyo para otros. Además, las declaraciones de Yaman nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad. Cuando uno es genuino, cuando se muestra tal cual es, con sus virtudes y sus defectos, es mucho más difícil ser atacado. Las campañas de desprestigio suelen basarse en mentiras, en distorsiones de la realidad. Si tu realidad es sólida, si tus acciones son transparentes, esas mentiras pierden fuerza. Yaman, a pesar de la presión, parece seguir fiel a su camino, a sus proyectos, a su esencia. Y esa coherencia es su mejor defensa. La autenticidad, como menciona el texto, es un escudo formidable contra la difamación. Las campañas de desprestigio a menudo buscan construir narrativas falsas o exagerar errores para dañar la imagen de una persona. Sin embargo, cuando esa persona es genuina, cuando sus acciones y su personalidad son consistentes y transparentes, las mentiras pierden su poder. La coherencia de Yaman en su trayectoria, a pesar de las presiones externas, se convierte en su mayor fortaleza. Esto nos enseña que mantenernos fieles a nosotros mismos, incluso en medio de las dificultades, es una forma poderosa de resistencia. Y pensemos en el aspecto psicológico de todo esto. Enfrentarse a la idea de que hay gente que activamente desea tu fracaso puede ser devastador. Puede generar ansiedad, inseguridad, dudas sobre uno mismo. La habilidad de Yaman para procesar esta información, para no permitir que lo definiera, es digna de admiración. Supongo que al final, se trata de un ejercicio de fortaleza mental, de autoafirmación. Es decirse a sí mismo, yo sé quién soy, yo sé lo que valgo, y lo que digan o intenten no va a cambiar eso. El impacto psicológico de sentirse atacado o saboteado es innegable. La ansiedad, la inseguridad y la duda son respuestas naturales. Sin embargo, la manera en que Yaman maneja esta situación, elevándose por encima de ella y enfocándose en su propio valor, es un testimonio de su fortaleza mental. Esta autoafirmación a la que se refiere el texto es un proceso activo de recordarse a uno mismo las propias fortalezas, logros y valores, independientemente de las críticas o los ataques externos. Es un ejercicio de autoconsciencia y de autovaloración que es esencial para la resiliencia. Me parece que hay un paralelismo muy interesante entre lo que Yaman está viviendo y lo que muchas personas enfrentan en sus entornos laborales o incluso familiares. A veces un ascenso o un éxito puede generar envidias. Y no estoy hablando de una envidia sana que motive a superarse, sino de una envidia destructiva que busca activamente ponerte zancadillas. Si te encuentras en una situación así, recuerda las palabras de Yaman. No te quedes paralizado. Analiza la situación. Busca apoyo. Y sobre todo, no dejes que la negatividad de otros apague tu propia luz. Sigue brillando, sigue trabajando y confía en que la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Este paralelismo es crucial porque nos recuerda que los desafíos que enfrenta Yaman, aunque a una escala mayor, tienen ecos en nuestras propias vidas. Las envidias destructivas, los obstáculos invisibles que dificultan nuestro progreso, son experiencias comunes. La lección aquí es aplicar los mismos principios, no dejarse paralizar, analizar la situación objetivamente, buscar apoyo y mantener la propia luz interior. La idea de que la verdad, tarde o temprano, sale a la luz es un mantra de esperanza que nos impulsa a seguir adelante confiando en que el esfuerzo honesto y la integridad prevalecerán. ¿Estás declaración?
NES también nos hacen pensar en la ética en la industria del entretenimiento y, por extensión, en cualquier ámbito profesional. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar algunas personas para alcanzar sus metas o para mantener su posición? La competencia es sana, pero el sabotaje y la difamación son inaceptables. Es importante que como sociedad y como espectadores valoremos la integridad y la honestidad, y que no caigamos en la trampa de las campañas de desprestigio. La reflexión sobre la ética es fundamental. La competencia saludable que impulsa a mejorar y a innovar es beneficiosa. Sin embargo, cuando esta competencia se convierte en sabotaje, difamación o manipulación, cruza una línea ética inaceptable. La industria del entretenimiento, por su visibilidad y su influencia, tiene una responsabilidad particular en este sentido. Como público, tenemos el poder de discernir y de no dejarnos llevar por campañas de desprestigio, valorando la integridad y el talento genuino por encima de las narrativas manipuladas. En resumen, la revelación de Can Yaman sobre la planificación de su fracaso es mucho más que una anécdota del mundo de la farándula. Es una ventana a las oscuras estrategias que a veces operan en la competencia, pero sobre todo, es una lección de resiliencia, de autenticidad y de fortaleza mental. Nos enseña que incluso ante la adversidad orquestada, es posible no solo sobrevivir, sino prosperar, manteniendo la mirada en nuestros objetivos y confiando en nuestro propio valor. Es un recordatorio de que la verdad y el trabajo honesto, a pesar de los intentos por ocultarlos, tienen una forma de brillar con luz propia. Y que el apoyo de nuestra comunidad es un arma poderosa contra cualquier sombra. La conclusión de este análisis resalta la trascendencia de las declaraciones de Yaman, elevándolas de un evento aislado a un conjunto de lecciones universales. Su experiencia nos enseña sobre la importancia de la resiliencia ante la adversidad, la fuerza de la autenticidad como defensa, y el poder de la fortaleza mental. Nos recuerda que el éxito no se limita a la ausencia de obstáculos, sino a la capacidad de superarlos, y que la verdad, finalmente, tiene una forma de prevalecer. Así que, mis queridos amigos, espero que esta conversación les haya resultado tan interesante y reveladora como a mí. Me encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Qué estrategias utilizan ustedes para superar obstáculos que parecen inexplicables? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta para que llegue a más personas. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que puedan encontrarlo útil o inspirador. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de valor para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.